Entonces decíamos que el discurso se construye elaborando mensajes con estrategias de dónde está ubicado el enunciador, pero también con el uso de ciertos recursos expresivos. Cuando hablamos de recursos expresivos, en el campo nuestro específicamente, vamos a estar hablando de selección y combinación de recursos del lenguaje, en nuestro caso del lenguaje visual. Decimos que en el caso de estas elecciones tenemos un repertorio siempre condicionado, lo condicionan el espacio social, los sistemas o las formas de producción y la tecnología, es decir, los elementos que utilizamos para ser soportes de mensaje tienen que ver con estas condiciones. Los elementos del lenguaje visual los repasamos, son elementos morfológicos, escalares, dinámicos, morfológicos los vinculados a la forma, al punto, a la línea, al plano, a la textura, al color, los escalares vinculados a la proporción y al tamaño y a la escala, y los dinámicos vinculados al ritmo, a la tensión, a la composición. Pero en el caso de la reflexión sobre la construcción de mensajes, además de los elementos del lenguaje visual, vamos a tomar una clasificación que hace Barthes también, que los analiza desde el objeto, los soportes y las variantes. Y entiende por objeto aquello que llamamos referente habitualmente, que es el tema de la imagen, el objeto sobre el cual se elabora un mensaje. El soporte lo considera como el ambiente, como el contexto de uso, y las variantes son las cargas de sentido que le aportan al objeto características. En el caso del lenguaje visual, entonces tenemos objetos y tenemos soportes y tenemos variantes. En este caso el texto dice estás obsesionada con las cosas correctas, y hay un juego entre el granito y el problema del acné con el problema del cáncer de mama. Otro ejemplo de uso de recursos expresivos para la comunicación, en este caso es un uso de elementos referenciales del objeto típico de la cultura colombiana con una técnica que también lo acompaña. Esto es un texto de apoyo que dice: apoyar nuestras grandes tradiciones también nos hace crecer como país. Recursos minimizados para sintetizar los encuentros entre distintos significados posibles a una gráfica de película, y recursos vinculados al destinatario, porque es un festival de ciencias para chicos y hay todo una alusión al juego, al cartoon, a las experiencias infantiles de las ciencias locas. Entonces volvemos a repasar, tenemos estrategias, tenemos recursos expresivos y tenemos la inclusión de ciertos temas. Entonces hay temas que van a ser universales y temas particulares cuando se construyen discursos y cuando se elaboran mensajes, algunos con una relevancia histórica que hacen que los temas en cuestión tengan ya un antecedente. Entonces pensar en los contextos, en quién, cuándo y dónde se elaboran los mensajes es importante. ¿Por qué? Porque la construcción discursiva privilegiamos temas, los distorsionamos o negamos temas. Nosotros acá tomamos algunos ejemplos de los discursos circulantes sobre los inmigrantes ilegales, un discurso fuerte que está imponiendo la agenda americana con un ultraderechista que está
proponiendo la exclusión abierta de inmigrantes, discursos de las comunidades latinas en Estados Unidos, con ningún ser humano es ilegal, donde se plantea se habla de la legitimidad del mundo sin fronteras, la contradicción del propio discurso, o sea, la distorsión para obtener un determinado resultado. Si el argumento es haber nacido en un lugar para ser legal, el chiste con Superman. Los temas en algunos casos tienen una distorsión intencional. En este caso es una revista del año 2000. En este caso y en hay una distorsión en función de una búsqueda discursiva ideologizada. En este afiche dice: también estoy disgustado con la inmigración, ¿cuándo se van? Entonces, estas estrategias, recursos y la inclusión de ciertos temas nos permiten empezar a entender que el discurso es una manera de entender la ideología, que la ideología es un conjunto de ideas que caracteriza el pensamiento de una persona, una sociedad o una época, y que desde el punto de vista discursivo podemos decir que lo ideológico consiste en qué es lo que se predica del sujeto. Se puede predicar su poder, su nobleza, la violencia, la belleza. Esto genera juicios de aceptación o de descalificación, dependiendo de qué valores circulen en la sociedad. El modo de vista que se propone como válido, esto es muy interesante de analizar en la publicidad, ya que la publicidad ha sido la gran predicadora de modo de vida. Las personas alcanzan la felicidad a través del consumo en general, a partir de la elaboración discursiva de la publicidad. Hay una valoración del éxito a través de las posesiones, de la eficacia, de la fama. Los modelos de relaciones y las soluciones, cómo se establecen las soluciones sociales a partir del poder. El cine, en este caso, ha sido las narraciones o los relatos de ficción han tenido mucho que ver en la institucionalización de ciertos modelos de relación, en donde las soluciones sociales vienen desde el poder, desde el amor, desde ideales comunes, o desde el sacrificio. Y el punto también interesante es, también se construye discursivamente desde lo que no se dice del sujeto, desde lo que no se dice desde modelos de vida y demás. Tomamos entonces un ejemplo que es el rol, no el rol, pero sí el lugar de la mujer, la conformación del imaginario de la mujer como una ama de casa, como una gran consumista o como un objeto sexual, y cómo de alguna manera estas concepciones están instaladas en las sociedades y generan un punto de partida. Por eso nos interesaba reflexionar que, para cerrar esta charla, que es importante que seamos autores más o menos conscientes de los mensajes que estamos generando, y si estos van a conformar parte de los discursos que ya existen o los van a confrontar, siempre entendiendo que existen discursos previos, que existen valoraciones, que existen conocimientos y saberes acumulados, con los cuales vamos a tener que contar para poder elaborar los mensajes propios. Bueno, esto es todo por ahora. Aquí les dejamos la bibliografía que se utilizó para esta charla, y nos seguimos viendo en el aula.